Hola, aprendices de la química. En la unidad de aprendizaje de estructura de la materia y enlace químico, y continuando con el tema de fundamentos de mecánica cuántica, en la clase 2 abordaremos los siguientes temas: teoría de Max Planck, el efecto fotoeléctrico y el comportamiento dual de la luz. En la sesión anterior se mencionó la teoría electromagnética, en la cual el físico Maxwell consideró que la luz era una de las muchas vibraciones posibles originadas en el movimiento acelerado de cargas eléctricas. Posteriormente se demostró que las ondas electromagnéticas se originan por la combinación de un campo eléctrico y magnético y que no requieren medio para su propagación. Como ya saben, existen diferentes tipos de radiación electromagnética, las cuales difieren en su longitud de onda y frecuencia. En 1900, Max Planck formuló que la energía se irradia en unidades pequeñas a las que él llamó cuantos o quantum. Avanzando en el desarrollo de esa teoría, descubrió una constante de naturaleza universal que se conoce como constante de Planck y se denota con la letra H, la cual tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. El físico alemán Max Planck, quien en 1900 estudió la radiación emitida por el cuerpo negro. ¿Qué es el cuerpo negro? Es una superficie que no refleja la radiación que incide sobre ella. Por lo que a finales del siglo XIX llevó a cabo varios intentos de relacionar la longitud de onda de la radiación y la temperatura del cuerpo. En la imagen se muestra cómo es la distribución de la energía emitida por el cuerpo negro a diferentes temperaturas. Como se observa en la imagen, a mayores longitudes de onda hay menor energía. La teoría de Max Planck. ¿Qué nos dice el enunciado de la teoría? Menciona que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante universal de Planck. Por ejemplo, los cuerpos sólidos calientes emiten radiación que depende de la temperatura a la cual se encuentran. Como ejemplo de ello, el hierro a altas temperaturas emite un resplandor rojo. Una lámpara de incandescencia emite luz blanca, con lo cual se observa que en función de la temperatura emitirán el tipo de radiación. La ley de Planck establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por su constante universal, de la cual se deriva la siguiente ecuación. E es igual a H por nu, en donde E es la energía del fotón, H es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la radiación. Como ya saben que la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de la luz e inversamente proporcional a la longitud de onda, la ecuación anterior se puede expresar de la siguiente manera. E es igual a la constante de Planck entre la velocidad de la luz por la longitud de onda. En esta diapositiva les muestro un ejemplo de cómo calcular la energía de un fotón. Dice el problema, si un fotón tiene una frecuencia de 2 por 10 a la 24 Hz, ¿cuál es su energía? Para este problema, ¿qué datos tenemos? Tenemos el valor de la frecuencia, que es 2 por 10 a la 24 Hz. Conocemos el valor de la constante de Planck, que es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y voy a calcular la energía. Recordando la ecuación de la teoría de Max Planck, en donde la energía es igual a la constante universal de Planck por la frecuencia. Sustituyo mis valores, de tal forma que la energía
es igual a 1.326 por 10 a la menos 9 joules, debido a que se cancelan segundos con segundos a la menos 1. Como ya saben, en cada sesión se les pide que realicen unos ejercicios de tarea que tienen relación con el ejercicio antes explicado. Planck, en su teoría, afirmó que la radiación era emitida en forma de cuantos paquetes de energía de frecuencia determinada. Einstein, en 1905, utilizó la teoría de Planck y creó la teoría corpuscular, en la cual explicaba que la luz está conformada por paquetes de energía a los que él llamó fotones. Con esto se establece que la luz viaja en línea recta a una velocidad finita. Planck ya se había convertido en el padre de la mecánica cuántica y estableció su constante universal. 5 años después, Einstein usó esta descripción para explicar un maravilloso experimento gracias al cual ganó el premio Nobel. Este experimento lleva por nombre efecto fotoeléctrico. El experimento consiste en la expulsión y emisión de electrones de una placa metálica cuando es irradiada por alguna fuente de luz, como se observa en la imagen. Dicho de otra manera, en 1888, Heinrich Hertz descubrió que cuando la luz choca con la superficie de ciertos metales, se emiten electrones. La característica más importante de este fenómeno es que la emisión de los electrones solamente sucede cuando la frecuencia de la luz que incide sobre la placa sobrepasa un valor de umbral determinado, el cual se denota como B sub 0. Como se observa en la imagen izquierda, se irradia una placa de metal con dos tipos de luz, una de baja frecuencia, luz roja, por lo que no hay efecto, es decir, no hay expulsión de electrones. Esta misma placa se irradia con luz ultravioleta de alta energía. Se observa efecto en la expulsión de los electrones. Otra cosa importante que se observa en esta imagen es la intensidad de la luz. Con poca intensidad se liberan pocos electrones. Con mayor intensidad se expulsa mayor cantidad de electrones. Las observaciones importantes a este fenómeno de efecto fotoeléctrico son 4. La primera, el incremento en la intensidad de las radiaciones incidentes no aumenta la energía de los electrones expulsados. ¿A qué se refiere esto? Como expliqué en la diapositiva anterior, la intensidad de la luz solo aumenta el número de electrones expulsados, pero no aumenta su energía cinética. La segunda observación dice que si la frecuencia de la radiación es menor a cierto valor, ninguno de los electrones es expulsado. Ese valor sabemos que se conoce como frecuencia umbral. Es decir, si la radiación incidente es de baja energía, no se vence la frecuencia de umbral en la placa y por lo tanto no hay emisión de electrones. 3. El número de electrones emitidos depende de la intensidad de radiación incidente. Recordemos de la imagen anterior que en función de la intensidad de la radiación será el número de electrones liberados. Finalmente, las energías cinéticas de los electrones emitidos dependen de la frecuencia de la luz. Observamos que si es una fuente de luz muy energética, los electrones emitidos tendrán energías cinéticas elevadas, debido a que absorben mucha energía por parte de la radiación incidente. El fenómeno por el cual se producen los rayos X está relacionado con el efecto fotoeléctrico. En la fotoemisión, la energía electromagnética, y como se observa en la imagen, la radiación
transfiere a un electrón, pudiendo éste deslizarse de la superficie y adquirir energía cinética. Por el contrario, cuando un electrón pierde rápido su energía cinética, puede emitir uno o varios fotones. Pero de acuerdo, según requiere la teoría cuántica, la energía electromagnética de la radiación debe presentarse como cuantos o fotones. Comportamiento dual de la luz. ¿A qué se refiere el comportamiento dual de la luz? Bueno, en la imagen se observa cómo se muestra la luz, es decir, que se puede comportar como onda o como partícula. Para ello, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿la luz es una partícula o es una onda? A lo largo de la historia han existido dos grupos de científicos que han defendido su postura al indicar el comportamiento de la luz. En la época de Newton ya se tenía esta consideración de que la luz es una partícula, pero en esa época no se lograron hacer experimentos que apoyaran o evidenciaran tal idea. Por otra parte, y más actual, otro grupo de científicos que entendía el comportamiento de la luz como una onda lograron hacer más experimentos y tener más evidencia de que la luz se comporta como una onda con un experimento llamado de la doble rendija. Con lo cual se muestra que ambas teorías son ciertas, es decir, que la luz es una partícula y una onda. Solo depende de la forma y en la que se usa o se percibe la luz. En esta imagen se muestra un ejemplo o una analogía del comportamiento dual de la luz. En este caso, el cilindro sería la luz. Entonces, depende de la perspectiva en donde se vea, para decir que se puede comportar como partícula o como onda. En este caso, el cilindro, dependiendo de donde se vea, se ve un cuadrado o se ve un círculo. Lo importante de este comportamiento es cómo se perciba y en qué experimento se vaya a utilizar. Eso es todo, jóvenes. Les agradezco.